que alcanzó las 300,000 copias vendidas, cifras que lo han colocado como el libro cristiano escrito por un hispano con mayor récord de la historia. En el 2013, prepara el lanzamiento de su nuevo libro, 22 días contigo, Espíritu Santo. Fundador de Casa de Dios, cuya visión es alcanzar Guatemala para Cristo. Y ahora con ustedes, Cash Luna. Me pasa lo siguiente, a veces la gente cree que el hecho de que uno tenga el cierre de las prédicas es el máximo honor, pero realmente yo el honor se lo concedo a los de antes, porque cuando ya le toca a uno es como cuando uno llega tarde a la cena, ya no hay nada que comer. Entonces tiene dos problemas: ya no tengo tiempo y casi que lo dijeron todo. Entonces voy a ver qué me invento en la próxima media hora. Y Dios mío, ayúdame a inventarme algo, por favor, te lo suplico. Siempre que voy donde no voy a predicar donde la gente, a mí me encanta vacilar, porque sobre todo a los pastores, cuando los veo muy religiosos, ¿no? La vez pasada estábamos en Canadá y estaba allí un grupo de pastores y fue la primera vez que nos conocimos personalmente con Marcos Witt. Y me dice: tú eres Cash. Sí, le dije, casi siempre es lo mismo, cuando nadie me conoce, todos me dicen, me imaginaba un hombre grande, alto, barrigón, porque como es pastor tiene que ser barrigón normalmente, ¿no? Entonces empezamos a hablar, le digo, ¿cuántos años tienes? Y tal, la misma edad mía. ¿Y cuándo cumples años? Me dijo, en mayo, la misma mes de mi esposa, sí. ¿Y de qué mes? ¿De qué día? 19, y mi esposa es del 19 de mayo, entonces es cierto. Le dije, qué casualidad, le dije, de mayo, están todos los pastores ahí de la junta ¿no? Le digo, ella es de mayo, tú también, del 19, tú también. Le digo, ¿qué signo eres? Le dije, porque yo soy Piscis, le dije, ¿y tú qué eres? Y Marcos se pegó, ¿y qué me está haciendo? Me encanta esa vacilada, ¿no? Y cuando estamos a veces comiendo con los pastores y ya me toca predicar, me dijo, pastor, ¿usted ya está listo? No está listo, no. Pero pastor, predique en media hora. Ay, me invento algo cuando suba, no tenga pena. O sea, se mueren cada vez que uno vacila así, ¿verdad? Viven demasiado estresados, ¿verdad? Acompáñame a Marcos capítulo 11. Marcos 11, versículo 12. ¿Todavía tienen energía para soportar una prédica más? Yo confiaba que iban a decir que no. Pastor Satirio dos Santos, ¿puedes ponerte de pie? Alguien que me mejore el sonido, por favor. Satirio dos Santos, ¿te puedes poner de pie? Aquí hay, si hay un rango arriba de apóstol, el hermano Satirio lo tiene. Satirio dos Santos está como que todos los sueños se están cumpliendo. Pastor, bienvenido, sé que vas a hacer un trabajo magnífico entre la gente, no se lo pierdan, cada vez esto va a ir creciendo, amén. Dios te bendiga, pastor. Marcos capítulo 11, verso 12 dice así: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. ¿Cuántos tienen hambre? Ay, versículo que me fui a sacar yo aquí. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. La iglesia del futuro tiene que ser una iglesia con menos hojas y más frutos. El problema de tener mucha hoja y poco fruto es que tenemos mucha apariencia y poco sustento. Entonces la iglesia tiene muchas formas. La gente dice gloria a Dios donde no hay que decirlo, pega un aleluya donde ni siquiera saben qué significa, dicen amén cuando alguien dice algo en lugar de decir amén cuando quieran que suceda algo. Los cristianos de hoy tienen música en todo lugar, la ponen en todo sitio. Usted va a las oficinas, está la música, pero usted le pide a ese mismo cristiano que se quede un poco más de tiempo porque hay mucho trabajo y no se queda. Y la gente dice, ay, puras hojas, nada de fruto. Tienen el pescadito en el carro, pero tienen 4 tickets de multas por andar corriendo más de la cuenta.
puras hojas. Levanta las manos al Señor y di conmigo: ha llegado el tiempo de dar fruto y menos hojas. La gente le encantan las prédicas que lo emocionan y poco las prédicas que lo forman. Porque si el predicador no grita, sienten que no recibieron nada. Y si les informa y les da algo bueno para la vida, creen que no recibieron nada porque no gritó, porque no saltó, porque no. Y tenemos demasiadas hojas hoy en día y poco fruto. Aunque no es el tema, pero se los di de entrada. Verso 14. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. O sea, si andaba pensando poder dar fruto, ya se lo volaron de una vez. Y lo oyeron sus discípulos. El predicador, los pastores, no seremos conocidos por nuestras palabras como tal, seremos conocidos por los frutos. Se requiere que se tenga fruto. Dijo: no es tiempo de higos, pero presumes tener higos. ¿Usted sabe cuánta gente vive de la apariencia? Usted sabe que está comprobado que la mayor parte de la gente que vive en un barrio, realmente la gente de ese barrio, únicamente el 10% puede vivir ahí y el 90% está aparentando que puede vivir ahí. El 10% vive en paz porque no debe nada y el 90% vive afanado y frustrado. ¿Por qué? Porque su vida no es realmente lo que está aparentando. ¿Me estoy explicando? Hay muchísimas maneras de ser personas de pura hoja y de poco fruto. No aguantas la presión de la gente, compras el auto que no puedes pagar, pero es el auto que quieres presumir. Yujú. Se meten en unos líos y unos problemas los ministerios por querer aparentar lo que verdaderamente todavía no es tiempo de dar. Entonces se llenan de hojas en la vida, se llenan de hojas en el matrimonio, se llenan de hojas en su economía. Y cuando el Señor llega y dice: bueno, este me está llamando la atención, qué bien luce. Y cuando va a ver le dice: hey, qué bien luce. Le dice: y todo lo debo. Todo lo debo, o sea, buenas hojas pero pocos higos. Y viene Jesús y le dice: nunca más alguien coma fruto de ti, porque si tenemos una vida, un ministerio y una iglesia de pura hoja, el fruto que aparentamos tener, que un día queremos tener, no lo vamos a llegar a dar. No hay peor cosa que querer tener lo que el otro tiene, vestir como el otro viste. ¿Qué nos pasa? Tenemos que ser transformados. Yujú. Parece que estoy predicando. Hay poco amén, eso me dice a mí que están pensando. En el verso 20 dice así: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Qué gran cosa, Pedro, si el que lo dijo fui yo. ¿Tú crees lo que dije por lo que sucedió? Yo lo dije porque sabía que iba a suceder. Son dos formas de verlo diferente. Jesús, cuando no tuvo fruto, le dijo que nunca más nadie coma de ti. Sabía que se iba a secar. Pedro, cuando vio que se secó, dijo: mira lo que maldijiste. Qué gran descubrimiento. Ojo a lo que sigue. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Levanta las manos al cielo y di conmigo: Señor, tengo fe en ti. Ahora viene el 23. Por esta es la razón por la que hay que tener fe en Dios. Porque, todo el mundo fuerte diga: porque. De cierto os digo que cualquiera, no importa quién, blanco o negro, alto o bajo, rico o pobre, con recursos o sin recursos, indígena o ladino, analfabeta o con 3 doctorados,
Cualquiera. Ese es el recurso que Dios le dio a cualquiera. Tú lo tienes, pero por estar viendo lo que otro tiene que tú no tienes, no usas lo que Dios te dio. Es tiempo que la iglesia aprenda a usar lo que Dios le dio para producir lo que todavía no le ha dado. Fe. La iglesia del futuro, si tanto es lo catastrófico que algunos andan hablando que le va a pasar a la humanidad y al mundo, entonces la única iglesia que va a soportar esos tiempos es la que cree. Es la que tiene fe. Les voy a contar algo aquí entre nos. Cada vez que he invitado a un predicador acá a casa de Dios, se le sale todo lo que trae. Fluyen, dan, ministran y ya no hay ni qué hacer. Esa es una cosa que se sale. Cosa que no les sucede en todos lados. Eso lo digo con respeto a todos los lados. Pero ¿por qué sucede aquí? Porque esta iglesia ha sido edificada en fe. Se le ha enseñado a la gente a creer, tenga o no tenga. La gente aquí ha entrado descalza, pegando la orilla del zapato con un quetzal cada domingo, sin nada aquí abajo, y ahora manejan 3 automóviles y 2 casas tienen. Esa gente que no pasó de tercero básico vino y aprendió una sola cosa, que es necesaria: creerle a Dios. Pastores, ustedes andan buscando. Yo oigo cada tontera, de verdad, perdóneme. Es que estoy esperando que llegue un rico a la iglesia. ¿Para qué? Es que él sí va a aportar. Si supiera que son los que más cuesta que suelten algo. Sí, él es el que agarra la empresa y le pone todos los gastos posibles para tener la menos utilidad posible, para pagar el menos impuesto posible, para después ver si todavía diezma de lo que quedó. Yuhu. Tú lo que necesitas enseñarle a tu gente es fe y respeto a Dios, porque si es rico o es pobre, va a usar el mismo recurso que Dios le dejó para vivir en esta tierra. Se llama fe en Dios, fe total, confianza solamente en Dios. Yuhu, créamelo. Cuando usted ve a los millonarios de su iglesia diezmar, es porque el rapto ya está cerca. Casi que es una señal de los últimos tiempos. Pero yo le aseguro acá que gente que vino pobre, aprendió, fue bendecida y prosperó. ¿Cuántos de ustedes son de esos aquí? Quiero la mano alta. Eso es fe. La gente me dice a mí: ¿cómo pudo usted hacer esto? ¿Con $300 de salario mínimo al mes la gente? Porque nunca vimos eso, sino a Dios, que provee todo lo que se necesita para lo que Él manda. Yo quiero que noten algo. Cualquiera, todo el mundo diga conmigo, cualquiera. Pero un poco más fuerte, cualquiera. Parece despectivo, ¿no? Cualquiera. Pero realmente no es despectivo, sino que no hace acepción de personas, dice cualquiera. Cualquiera, 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 cualquiera. ¿Cuántos son chapines? ¿Pero quién lo puede hacer? Cualquiera. Yo siempre se los he dicho. Es que me tengo que ir del país. Bueno, si se quiere ir del país para trabajar está bien, pero Dios todavía vive aquí. Parece que no me vieron. Dios todavía vive en Guatemala. Yujo. Lo que pasa es que la gente interpreta mal. Como salió, pasaron por el mar
Para la tierra prometida, ¿creen que hay que irse mojados? Para la tierra prometida. La tierra prometida es donde quiera que Dios pueda vivir. Pastores, ustedes todavía están haciendo unas loqueras, pero de verdad para ver que Dios nos confíen, que Dios haga algo en sus vidas y en sus iglesias. No entiendo por qué. La verdad no lo entiendo. Pero vamos a aprender fe, amén. Quiero que notes lo siguiente acá, dice el verso 23, porque de cierto digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Qué es lo que va a ser hecho? Lo que uno ¿qué? Diga. Ahora, apóstoles que están acá y profetas, ministros, pongan atención a esto porque esto es un poco delicado, muy delicado. Jesucristo usó un ejemplo que yo considero un mal ejemplo para enseñar algo bueno. Porque Jesús, para enseñar que todo lo que digamos puede ser hecho, el ejemplo que usó fue una maldición. Se lo voy a repetir. Mejóreme el sonido aquí, por favor. ¿Cómo le digo yo? Esto es muy revelador. Jesucristo no usó una bendición que Él pronunció para enseñarnos que todo lo que digamos va a ocurrir. Jesucristo usó una maldición para decir que todo lo que digamos va a ocurrir. Lo que Él nos está diciendo es: tienen tanto poder en su boca los que creen, que cuídense de lo que dicen. Yuhu. Se lo voy a repetir. Lo que está diciendo es: el que tiene fe en Dios llega a tener tanto poder en lo que dice, que cuídese de lo que dice, porque hasta lo que maldiga se puede cumplir. Ahora ponga atención a esto. Jesús, sabiendo el poder que nos iba a dejar en la fe a través de la confesión, nos dice: bendigan a los que los maldicen. No solo por tener un corazón sano, sino porque si los maldicen se podría llegar a cumplir. Y tú no quieres tener sobre tus hombros que alguien esté maldito gracias a tus palabras. La gente cuando me difama o dice ese montón de cosas, yo voy ligero oro y bendigo, porque todavía no saben qué pasaría si se me sale otro tipo de palabra de la boca. Porque tenemos autoridad en nuestras palabras aquellos que en Dios creemos. Ahora, el Señor pudo haberle dicho: produce higos ahora, pero decidió decirle que nadie coma de ti. Por lo tanto, un corazón que va a practicar fe tiene que ser un corazón que esté saludable por dentro. Porque la fe opera por el amor, dice la Escritura. Cuando tú amas, la fe puede fluir a aquel a quien amas. ¿Quieres un ministerio de sanidad divina? Ama al enfermo. ¿Quieres un ministerio de miles de almas viniendo a Cristo? Ama al que está pecando. Aborrece el pecado, pero ama al pecador. Yuhu. Lucas capítulo 17, verso 12. Mientras tanto, di conmigo: yo tengo mucha autoridad en mi boca. Cuando vienen las tormentas y llueve, pues somos bendecidos, porque sin lluvia no tendríamos comida. ¿Me estoy explicando acá? Si no llueve, no hay cultivos. Pero esa misma nube que trae la lluvia, si trae tormenta eléctrica y alguien se atreve a pasar en su avión en medio de ahí, hay gente que ha pasado cerca
Y el ala, una de las alas, se ha encontrado a 90 millas de distancia de la otra ala. Porque lo mismo que puede bendecir, también puede ¿qué? Maldecir si no lo sabes usar. En otras palabras, si vas a crecer en fe, tienes que crecer en responsabilidad. Levanta las manos y di conmigo: voy a crecer en fe y responsabilidad. Lucas 17:12, esto está buenísimo. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo. Todo el mundo diga: les dijo. Note esto, va a volver a hacer lo mismo que hizo con la higuera, le va a hablar. O sea, yo no sé qué pasaría si alguien te encuentra hablando con un árbol. ¿Es de locos o no? Eso está bien chiflado. Que alguien que te encuentren conversando con una higuera. Pues sí. ¿Cómo es eso que no da frutos? Y las hojitas de la higuera. Tenías que haber dado frutos. Pura hoja sos. Me engañaste. Atrajiste mi atención con hojas y no con frutos. Que nadie coma de ti. Porque está bien que nos encuentren hablando con alguien, pero con algo. La vez pasada estaba ministrando sanidad y dije: hay un niño acá que está sanando de los pies que los tiene torcidos. Y el niño, con sus pies totalmente metidos abajo, él dijo así: ¡Ey, pies! Les dijo: eso es para ustedes. Y los pies que no son oído, oyeron y se enderezaron y se volvió un jugador de básquetbol, el joven. Ahora, ¿en qué momento se le ocurrió que los pies lo podían oír? Pues tal vez en el mismo momento que a Jesús se le ocurrió que la higuera lo podía escuchar también. En otras palabras, cuando tú tienes fe, hasta lo que no tiene oídos puede oír. Le dijo: mostraos a los sacerdotes. ¿Por qué le dijo eso? Porque cada vez que un leproso era sanado, tenía que mostrarse a los sacerdotes y presentar su ofrenda. Entonces él se salteó el evento de sanarlos, lo dio por hecho, tanto de que le dijo: de una vez vayan a mostrarse al sacerdote. Pero todavía tenían lepra. Hay milagros que van a suceder en tu vida, en tu iglesia y ministerio, cuando empieces a caminar rumbo a lo que Dios te dijo que camines. No esperes que la lepra se vaya para empezar a caminar. Empieza a caminar para que eso se vaya. Lo que el pastor Kenneth decía: no temor, no temas, camina. Jesús levantó de los muertos a aquella niña. ¿No va a levantar tu negocio de donde está? ¿Tu ministerio de donde está? Si es capaz de levantar un muerto, es capaz de levantar cualquier cosa en esta vida, si eres capaz de creer. Aquí adelante unos kilómetros habíamos hecho el trato por 43 manzanas, 86 acres. Teníamos las promesas de fe. El contrato estaba listo para ser firmado y los dueños se echaron para atrás justo la semana que íbamos a firmar. Pude concluir: no es la voluntad de Dios. Estoy hablando de un terreno que marcaba el futuro de la iglesia. Lo perdí. Pero si no pierdo ese, no tengo este. Y este está mucho, pero mucho mejor. Tú solo consideras pérdida algo cuando dejaste de creer. Pero cuando sigues creyendo, tú no consideras algo pérdida, sino que nada más que Dios lo habrá de sustituir por algo mejor que tu mente todavía no entiende, tu carácter todavía no acepta, pero en los planes de Dios ya está para tu vida. Oh, gloria a Dios. Pero espérese, porque esto se pone mejor. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano.
Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados y los 9 dónde están? No hay quien glorifique a Dios sino este extranjero. Y todos nos fuimos con la finta, ¿no? Porque el Señor se echa las bailadas, ¿eh? Te hace así, ¡ta! Y que sí salió para el otro lado. Porque todo el mundo que leemos este pasaje nos vamos tras el que Él dijo: no hay quien glorifique a Dios sino este extranjero vino y se postró. Pero realmente porque todos tienen que glorificar a Dios. ¿Dónde estaba la verdad jugada? En preguntar por los otros 9. ¿Cómo así, Pastor Cash? Sí, él dijo: ¿no son 10? ¿No son 10? ¿No le hablé a 10? ¿No se lo dije a 10? El hecho que uno solo regrese a mí no me va a engañar. Lo que yo dije, a quien se lo dije, se tiene que cumplir. Yo sané a 10. Que solo uno aparezca no quiere decir que no haya sanado a los 10. ¿Dónde están los 10? Me los empiezan a buscar ya. Estás orando por tus hijos, 3 en drogas, y de repente uno dice: mi mamá, mi hermano regresó a casa, se convirtió al Señor. Tú tienes que decir: no, ¿dónde están los otros 2? Porque yo oré por 3. El hecho que venga uno me alegra, pero no es lo que oré. ¿Dónde están los otros 3, señores? ¿Dónde están los otros 3? Todos los proyectos que tengas para el Señor, para glorificar su nombre, para construir, para lo que tengas que hacer. Tú dices: Señor, necesito $100,000 para pagar esto, porque ahora todo es a $100. De hecho, yo en inglés oro. Sí, llegó el pastor a la iglesia en un pueblecito pequeño de acá, y encontró a una mujer orando y decía: Jesus help, decía. Jesus help, le dijo. Bueno, vos, María, le dijo: ¿y desde cuándo oras en inglés? Yo quiero la ayuda en dólares, le dijo. Ahora, si le pones un poco de acentos porque quieres la ayuda en libras esterlinas. Ahí está. Le voy a decir algo. ¿Usted sabe que cada vez que la moneda se deprecia tu pensamiento? Cuando una moneda se deprecia, lo primero es que dice: ya no rinde, ya no hay, no alcanza. Viera el cambio cómo está, pastor, en el país. Una simple depreciación de moneda depreció tu manera de pensar y tu manera de creer. Dijéralo. Señor, necesitamos 100,000 para pagar esto. Alguien aparece: pastor, Dios me puso en el corazón traer los 20. Y dice: muchas gracias. ¿Dónde están los otros 80? Tienen que aparecer. Tiene que aparecer. Usted levante el colchón. No, yo sé, haga algo. Haga algo por fe. Pero si usted pidió por 100, que no le engañen los 20. ¿Todavía están acá? Levanta las manos y di conmigo: no fueron 10. ¿Dónde están los otros 9? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Amén. Cuando uno empieza a preguntar ¿dónde están? Es porque uno ya se puso a buscarlos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Creí, por lo tanto, hablé. Vayan conmigo a Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes 17. Dios nos ayude ahora, porque eso se va a poner buenísimo. Lamento que sea la hora de almuerzo. No lo digo por usted, lo digo por mí. No he desayunado todavía. Digo, ¿cómo que ¿cómo así? O sea, yo no como y usted se alegra. Es lo que le digo, siempre aparece en una iglesia algo así, ¿va?
Primera de Reyes capítulo 17 verso 1 dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab. Primera cosa que quiero contarles de Elías es que era un hombre sujeto a pasiones de hombre. Dice: Elías sujeto a pasiones de hombre, pero oró, pero oró, pero oró, pero oró. El problema es que nuestra persona actúa a veces contrario a la fe que queremos tener. No soy de tal familia, no vivo en tal ciudad, no me educaron de tal forma. Y Elías pudo haber dicho: pero yo soy un hombre con pasiones, ¿cómo es que voy a orar? Pero él dijo: no, igual voy a orar. De hecho, el libro de Hebreos capítulo 11 está lleno de hombres que algunos de ustedes han predicado todo lo malo que hicieron, mientras que el Espíritu Santo los pone en el capítulo de los héroes de la fe, como Sansón. Yo casi nunca he oído una prédica positiva de Sansón. De hecho, los predicadores muchas veces son los primeros difamadores de otros predicadores, empezando por los personajes bíblicos. Cuando yo encontré a Sansón en el capítulo 11 de Hebreos, dije: yo no vuelvo a hablar mal de él. Porque si en el Nuevo Testamento, habiéndosele perdonado los pecados, no se habla mal de él, yo no voy a ser el que me ponga a hacer eso. Yo mejor voy a hablar de la fe que tuvo en ese último día, donde le dijo al Señor: dame fuerzas por una última vez. Se agarró de los pilares del templo y dice que en ese día mató más gente que en toda su vida, de los enemigos del pueblo del Señor. Lo otro es que si llegas al cielo, te cuento que Sansón está allá. Segundo, te cuento que creo que le creció el pelo. Y tercero, te cuento que te está esperando. Entonces, yo no quiero entrar al cielo y que Sansón me diga: hey, Cash, vení para acá. ¿Qué estabas diciendo de mí en tal sermón? Yo. Eso lo editaron en YouTube. Ay, Señor. ¿Cuánto pastor ha predicado que Jacob es un tramposo y el mismo que está predicando no diezma? Esa se me salió, es el hambre. Se me vienen saliendo ondas cuando tengo hambre. Dice: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años. Mire, es que todavía atreverse, no va a llover en los días de ensancha, pero ya tirársela para años ya no, ¿verdad? Sino por mi palabra. Todo el mundo diga: mi palabra. Tened fe en Dios, porque cualquiera que diga lo que diga, le será hecho. Tú ya hubieras compuesto bastante de tu vida, ministerio, familia y economía, si tan solo hablas de otra forma. Y tiene razón el hermano Copland. Nosotros usamos unos dichos: me estoy muriendo de la risa. No hay que poner ni ese muriendo ahí. Al rato le da un infarto cuando se esté riendo. Yo voy a corregir cosas de mi boca después de oír al hermano Kenneth Copeland. Además, espero verme como él a los 70 y pico de años. 120. Estoy pensando en el matrimonio. Porque si yo llegara a vivir 120, mi esposa va a vivir como 150. Yo la conozco, siempre va más allá. Algunos voltearon a ver a la mujer. ¿Tú crees eso? Verso 2.
Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he dado la orden a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Señores, esta es la cosa más loca que he visto yo en la Biblia. Porque mandar carne en el pico de un cuervo es como mandar una torta en las manos del Chavo del Ocho. No va a llegar la torta, no sé si me estoy explicando. No va a llegar. El cuervo es una ave de rapiña, es carnívoro. ¿Usted se imagina el sufrimiento del cuervo llevando carne al profeta? Ahora, ponga atención a lo que el Señor me enseñó acá. Cuando yo leí esto, le dije: Señor, ¿por qué usaste cuervos que son figura de todo lo malo que existe? Son figuras de traidores. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Son figura de muerte. Son figuras de muchas cosas de pura maldad. ¿Por qué usaste los cuervos, Señor, y no a las palomas, que son figura del Espíritu? Entonces, ¿usted se imagina que nosotros, en vez de haber hecho en forma de una paloma descendiendo a la tierra del templo, lo hubiéramos hecho en forma de un cuervo? Y el Señor me dijo: para que aprendas a maldecir al que te maldice. Porque los que un día te quisieron sacar los ojos, al otro día yo los puedo usar para que te bendigan. En otras palabras, siempre que pueda, dele de comer a sus cuervos. Usted nunca sabe si los que un día lo criticaron son los que ahora lo van a bendecir. Por lo tanto, a todo el que te critique, te diga y te tire cosas, bendícelos, ámalos, aprécialos, porque un día tocarán la puerta de tu casa y te dirán: te traemos carne. Pero si tú eres un cuervo, sí, pero me dieron ganas de traerte carne. Levanta las manos y di conmigo: llegará el día que aún los cuervos me darán de comer. Oh, gloria a Dios por los cuervos. Ay. 7. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. ¿Y por qué se secó el arroyo? Porque ¿quién fue el que dijo no va a llover sino por mi palabra? ¿Quién tenía la culpa que se secó el arroyo? Bueno, entonces uno tiene que cargar con aquello que uno dijo. Verso 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Eso lo entiendo menos. Porque ¿cómo es posible que primero Dios use cuervos? Dice, bueno, pero después use una viuda? Pareciera que se va a aprovechar de una mujer necesitada, que en lugar de que el profeta llega y le supla, ahora la mujer va a suplir para el profeta. Suplió de dos diferentes formas. No hay peor cosa para la fe que volver algo un método, porque donde hay fe no hay métodos. Jesús sanó a unos leprosos diciéndole que fueran al sacerdote, a otros los sanó tocándolo, a un ciego los sanó escupiéndolo, a otro ciego los sanó haciendo lodo. No sé si me estoy explicando. Y cuando tú te enmarcas en algo en tu vida y entras en tu zona de confort, empieza tu fe a menguar, porque quieres que todo ocurra como siempre ha ocurrido, en lugar de todo ocurra por la fe que siempre has tenido. Entonces le das más importante a la forma que a la fe. Puedes cambiar la forma, pero no cambies la fe. No sé si me estoy explicando acá. La fe. ¿Cómo puede ser posible que ahora me acaban de dar de comer los cuervos,
Y ahora me dice, y te daré de comer ahora a través de una viuda. Y uno dice, cuervos son la figura de la viuda. Y ya se empezó a torcer toda la onda. ¿Sabe cuándo empecé a vivir una época de milagros, sanidades, ciegos viendo, sordos oyendo, paralíticos levantando? Cuando dejé de usar los milagros de la Biblia como una figura de algo. Una vez iba a usar la figura de un ciego para no sé qué, y me paró el Señor, me dijo, ¿por qué quieres usar un milagro como una figura en vez de inspirarte a hacer tú también milagros? Mientras evadas la responsabilidad de hacer milagros a través de buscarle figuras, no vas a ver la fe para los milagros. Entonces, el cojo, el templo de la hermosa, todos tenemos un área de la cual cojeamos, pero llega el día que no. Y ahora el ciego vio, sí, porque todos estábamos ciegos, pero el Señor ahora nos hizo ver. ¿Y cuándo va a orar por un ciego? La fe necesita ser confrontada, que Dios te ponga contra la pared, que ahí te presione hasta que te salga la fe. No conocemos una vida de fe hasta que no nos queda otra que tener fe. Tus recursos son tu peor tropiezo. Haces conforme lo que tienes y no conforme lo que crees. Cuando uno le pide a Dios algo, le pide de acuerdo a lo que Dios tiene, pero uno nunca gasta más de lo que uno tiene. Entonces ¿cómo va a resultar? Eso es la fe. De eso se trata la fe, que te ponga en qué pensar. Yo pido a Dios conforme lo que Él tiene, nunca gasto más de lo que Él me envía. Y si lo que me envía no me alcanza, es porque Dios me lo va a dar de otra forma. El problema de muchos de ustedes es que supeditaron, marginaron, hicieron a Dios del tamaño de su salario. Le convendría quedarse sin nada y sin trabajo. Siempre lo vuelven del tamaño del cheque del mes. Estoy regañando. ¿Usted no agarra la onda que estoy predicando? Estos evangélicos. Siempre lo vuelves del tamaño de tu cheque mensual. Entonces pides la casa de acuerdo a lo que puedes pagar de enganche. Y cuando no tienes para pagar la mensualidad, me van a quitar la casa. Por supuesto que te la van a quitar, porque no es una casa que adquiriste por creer en Dios, sino por creer en tus ganancias. ¿Usted cree que esto se hizo confiando en el ingreso de la iglesia? ¡Están locos! Lo que la iglesia lograba ahorrar por año, la iglesia se lo empezó a gastar por mes en la construcción. ¡Por mes! ¿De dónde vino? Del cielo. Y ustedes saben que fue la época en que Casa de Dios menos creció en miembros, y eso vino de parte de Dios, para que confiáramos que de Dios venía toda provisión. Ahora vamos a tener el boom más grande evangelístico de la historia de esta iglesia. Jesucristo. He dado la orden allí a una mujer viuda, que te sustente, pero yo no leo en ningún momento en qué momento Dios le habló a la viuda. ¿En qué momento le dio la orden? Yo no veo que la viuda haya dicho, sí, te voy a dar de comer porque Dios me habló que te diera de comer. Nada, cuando Él dijo, dame a mí de comer primero, dijo, está bien. Mira lo que dice acá. Verso 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Pues está bien. Y yendo ella para traérsela, él le volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que la comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. A ver, qué de al pelo. Yo quisiera ver a Elías en esta época. Se lo comerían los mismos evangélicos, ya no tendrían saber ni en dónde metido.
¿Cómo se le ocurre pedirle a una viuda un bocado de pan, sobre todo cuando era lo único que tenía para su hijo y se iban a morir? Pero era mejor mantener vivo al que iba a resucitar al hijo cuando se le murió. En otras palabras, no, usted no puede matar a la gallina de los huevos de oro. ¿Me entendieron la parábola? Porque Jehová Dios de Israel ha dicho: así la harina de la tinaja no escaseará y el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa y muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Dice: después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él, y el niño murió. Todos sabemos que Elías lo resucitó. Ahora quiero que me pongan atención a esto, porque todo lo que dije es para llegar aquí. Verso 1, última parte: no habrá lluvia ni rocío en estos días, sino por mi palabra. Verso 7: pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Se cumplió la palabra de Elías. Lo que Elías dijo se cumplió. Versículo 13. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti. Verso 14: porque Jehová Dios de Israel ha dicho: no va a escasear ni el aceite ni la harina. Verso 16, léanlo: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová. Entonces, primero, ¿se cumplió la palabra del profeta? ¿No los oí? ¿Se cumplió la palabra del profeta? Se cumplió que no iba a llover, ¿verdad? ¿Se cumplió la palabra de Jehová que la harina no iba a escasear? Muy bien, venga conmigo por favor, versículo 12. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios. Hojas. Estos son los gloria a Dios, los amenes, los aleluyas y todos los versículos que no sabemos sin creerlos. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Imagínense, ¿quién dice vive Jehová tu Dios para decir no tengo? No sé si me estoy explicando. Usted estaba igual que algunos hermanos que dicen aleluya donde no va. Y Satanás mató a un hermano, gloria a Dios, aleluya. Dice, ¿en qué cerebro cabe eso? ¿Y de qué boca puede salir algo así? Esta mujer dice: aleluya, vive Jehová tu Dios, que no tengo para comer. Esto pasa cuando nos captura la religiosidad y la forma que tenemos. La forma que tenemos se volvió más importante que el fondo que tenemos. Hijo, vive Jehová que no tengo. Ay, Jesús. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Versículo 17. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él y se murió. Se cumplió la palabra de la mujer también. La mujer que decía gloria a Dios fue la mujer que dijo que su hijo se iba a morir. ¿Y se murió el hijo? Sí. Pongan atención ahora. ¿Se cumplió la palabra de Jehová? ¿Se cumplió la palabra del profeta? ¿Y se cumplió la palabra de la mujer?
Ese es el problema, que todas las palabras se cumplen. Por eso Jesús usó el ejemplo de maldición para decirles: tengan fe en Dios y mucho cuidado, porque lo que digan creyendo, eso les va a ocurrir. Elías dijo: aquí no va a llover hasta que yo hable. Dios dijo: esa harina no va a escasear, todos van a comer. Y la mujer dijo: mi hijo se va a morir. Dejó de llover, la harina no escaseó y el hijo se murió. Hay muchas cosas que están pasando en tu vida, no porque Dios no te haya hablado, no porque un profeta no te haya hablado, no porque Dios no te ha dado una palabra de fe, sino porque se está cumpliendo tu palabra, porque crees más en tu palabra que en la palabra que Dios ha dicho y la palabra que los profetas te hemos dicho. Es tiempo de que la iglesia alinee una sola palabra, la palabra de Jehová, que la digan las profetas, y la palabra de los profetas, que los digamos el resto. Si Dios dice: yo mandé a mi hijo para sanarte, y el profeta dice: por tu herida fuiste curado, tú dices: amén. Si la palabra de Dios dice: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, y el apóstol viene diciéndote: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, tú dices: amén. Y es tiempo que Dios, el profeta y el pueblo hablemos lo mismo. Dios habla una palabra, el profeta da una palabra, y en el primer café que te tomas lo echas a perder todo, porque las malas conversaciones tienen el poder de corromper una sana costumbre que es vivir por fe. El Señor dice: traed los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa, abriré las ventanas de los cielos, derramaré bendición sobre ustedes hasta que sobreabunde, y reprenderé por vosotros al devorador de vuestra tierra. Te llamarán tierra deseable. Y tu pastor se para el domingo y dice: traigamos hoy los diezmos, y todos decimos: amén. Una sola cosa quiere Dios que hablemos y que creamos. Con el respeto a muchos, pero ¿cuánto predicador vive predicándole a la gente todo lo malo que les puede pasar? La vez pasada me dijo: es que en casa de Dios todo el mundo sale contento. Usted deberían de salir ahí por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Para eso van a su iglesia, le dije, no la mía. Cuando la gente se quiera sentir mal, se la voy a mandar a usted. Pero cuando la gente se quiera recuperar, se quiera levantar de donde está tirada, puede venir a este lugar, que va a encontrar una palabra de fe, de ánimo y de esperanza. La gente dice: es que a la iglesia la gente debería ir y salir sintiéndose pecador. Lo siento mucho, a la iglesia los pecadores deberían de entrar y salir sintiéndose perdonados y lavados por la sangre del Hijo de Dios. Eso es lo que nos toca hacer a nosotros. Pregúntate: ¿qué es lo que tienes? ¿Qué ministerio tienes? ¿Qué iglesia tienes? ¿Qué economía tienes? La que decidiste creer. Ay, Señor Jesús. La iglesia tiene que reformar su manera de creer. Nos llaman evangélicos en lugar de creyentes. Deberíamos de volvernos a llamar creyentes, para de tanto oírlo terminemos creyendo. Señor. Cuando perdimos el terreno, llegó una jovencita a mi oficina y me dijo: pastor, tengo un terreno bonito como para su casa. Le dije: no me interesa mi casa, le dije. Yo tengo una donde vivir, bendito Dios, y nos da otra, pero ya tengo ahí, no es eso lo que quiero. ¿Qué quiere? Quiero un terreno para construir el templo. ¿Y cuál quiere? Ese que está ahí en esa recta. Sí, ese quiere. ¿Está loco?, me dijo. Sí, le dije. Mire, me dijo, no venden nada. Es más, es imposible accesar a los dueños. Le dije, mire, le dije, el trabajo suyo es accesarlos, porque el primero que lo accese es el que se queda con todo eso, le dije.
Usted accéselo, el resto lo hago yo, le dije. Vaya, hágalo. Al rato dijo, pastor, le dieron la cita. Si eso lo sabía yo antes que usted. Está igual que la higuera que maldijiste. Eso está como aquella joven que yo pasé por el pasillo y le dije, hija, ¿estás embarazada? Ay, pastor. La otra semana, pastora, que no sabe qué, estoy embarazada. Si el que no la sabía eras tú, le dije. Yo sí lo sabía. Yo fui el que te dio la noticia. Tú no me estás dando noticias a mí. Pastor, cuando usted oró me sané. Pues yo fui el que se lo dije a usted, no usted a mí. Ese. ¿Cuál fue la sorpresa? Que nos dicen, pastor, desarrolle todo eso y de una vez está apartada la tierra de la vecindad y toda la de enfrente para que desarrollen todo lo que quieran desarrollar. Porque Dios siempre da más allá de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros.